Un reino de carne y fuego. Capítulo 7. Con todo el estrés y los traumas de los últimos días, no era de extrañar que el pasado me encontrara en mis sueños. Aún así, fue una conmoción para mis sentidos. Había sangre por todas partes, salpicada contra las paredes, corriendo por ellas en finos riachuelos y arremolinada sobre el polvoriento suelo de madera. Debajo de los bultos que había ahí tirados, deformes y retorcidos, el aire estaba impregnado de olor a metal. Un manchurrón azul a la luz de los faroles captó mi atención. Una camisa. ¿No llevaba una camisa azul el hombre tan gracioso que nos había servido la cena esa noche? ¿El señor Lacoste? Nos había contado historias de la familia de ratones que vivía en el granero de atrás, y había entablado amistad con los gatitos. Yo había querido verlos, pero papá nos había llevado de vuelta a nuestras habitaciones. Papá no había sonreído ni reído durante la cena. No lo había hecho desde que partimos. Se había quedado sentado a la mesa, sus ojos volando hacia la ventana entre bocadito y bocadito de comida. Pero el pecho y el estómago del señor Lacoste me parecían raros. Mientras los miraba temblando, ya no eran redondos, sino hundidos y irregulares. «No mires, Poppy, no mires hacia allí». Me llegó la voz susurrada de mamá, que tiraba de mi mano. «Debemos escondernos. Corre». Me arrastró por el estrecho pasillo, su mano mojada contra la mía. «Quiero que venga papá». «Shh, no hay que hacer ruido». Le temblaba la voz. Sonaba demasiado aguda. Las mangas de su vestido estaban desgarradas, el rosa pálido manchado de carmesí. Mamá estaba herida y yo no sabía qué hacer. No hay que hacer ruido para que papá pueda venir a buscarnos. No entendía cómo no hacer ruido ayudaría a papá a encontrarnos. La habitación en la que entramos estaba oscura y los sonidos, los gemidos y las respiraciones entrecortadas, los lamentos y los gritos continuos sonaban muy alto. Papá había ido afuera cuando llegaron. Había ido con el hombre extraño que parecía conocerlo. Yo quería que viniera mi papá. Quería que viniera Ian. Pero él se había marchado con la mujer que olía a azúcar y vainilla. Un sonido estridente atravesó la oscuridad. Mamá tiró de mi mano con fuerza y me obligó a agacharme a su lado. Abrió un armario grande detrás de mí justo cuando alguien gritó. Unas cazuelas cayeron con estrépito al suelo cuando mamá las sacó a toda prisa del interior del armario. «Métete ahí, Poppy. Necesito que te metas ahí y estés muy callada, ¿vale? Necesito que seas tan silenciosa como un ratón. Pase lo que pase, ¿lo entiendes?» Miré hacia atrás el pequeño agujero de la oscuridad y negué con la cabeza. Mamá no cabría ahí dentro. «Quiero quedarme contigo. Estaré aquí mismo». Su mano acarició mi mejilla. Su piel estaba húmeda cuando giró mi cabeza hacia ella. «Necesito que seas una niña grande y me escuches. Tienes que esconderte». El estridente aullido nos llegó de nuevo y yo me aferré a mi madre, abrazada a su cuerpo. Mis dedos se hundieron en la pegajosa cintura de su vestido. «Tienes que soltarme, cariño. Tienes que esconderte, Poppy». Me agarré más fuerte. Noté algo caliente y mojado resbalar por los dedos de mi cara. Mamá dio un respingo al oír algo. Una voz. Alguien habló, pero mi corazón latía demasiado fuerte en mis oídos como para distinguir lo que decía. Sonaba como una catarata y los sonidos de pesadilla eran más fuertes, sonaban más cerca. Entonces sonó una voz, otra vez. ¿Y mamá? Sus manos estaban más mojadas, más pegajosas. Alguien volcó una lámpara de aceite en alguna parte. El cristal se hizo añicos. Mamá gritó y cerró los brazos a mi alrededor. Las palabras embarulladas no tenían ningún sentido excepto una. Gritos. Alguien estaba chillando a pleno pulmón. ¿Mamá? La arrancaron de mi lado. Mis manos se deslizaron por sus brazos. Sus dedos agarraron los míos y luego resbalaron. Un cuerpo se estrelló contra nosotras, contra mí, y me tambaleé hacia el lado y perdí el agarre sobre mamá. Un dolor atroz cruzó mi rostro. Me dejó aturdida. Caí hacia atrás. Unas manos me agarraron. Unas manos que eran demasiado fuertes. Manos que hacían daño. Grité.
Sonó una voz otra vez. En alguna parte de la oscuridad, resonaba por debajo de los gritos. Vaya florecilla más bonita. Vaya amapola más bonita. Córtala y mira cómo sangra. Ya no es tan bonita. Poppy. Me desperté sobresaltada. Un grito resonaba en mis oídos. Quemaba mi garganta mientras boqueaba en busca de aire. Forcejeaba, pero era incapaz de moverme. Tenía los brazos atrapados contra los costados, las piernas enredadas en un calor denso. Abrí los ojos, poco a poco, y tardé un momento en encontrarle algún sentido a mi entorno. Me centré en el latido regular debajo de mi mejilla, mientras iba extrayendo despacio las espinas del pánico y el miedo. Una tenue luz grisácea se colaba por la estrecha ventana de enfrente de la cama. No estaba en aquella posada. Nadie me estaba mordiendo ni desgarrando. Estaba en la fortaleza, en la cama, con un pecho duro y caliente contra la mejilla, una mano que se deslizaba con calma por encima de mi pelo, una voz que susurraba mi nombre una y otra vez, que me decía que estaba bien, me prometía que estaba a salvo. Estaba acurrucada en su regazo, abrazada con fuerza contra su pecho, como si tratara de mantener el tembleque a raya solo con sus brazos. Castiel. La realidad volvió a mí a retazos, a medida que la desorientación de la pesadilla se fue difuminando, y empecé a darme cuenta de que el príncipe me estaba meciendo con suavidad. Sabía que debía apartarme de él, que debía poner algo de distancia entre nosotros, pero había algo en su abrazo que era tranquilizador, algo que parecía inexplicablemente correcto después de la sangre y el terror. Quizá fuera porque solía despertarme sola después de las pesadillas, descolocada y aterrada, sobre todo desde que Ian se marchó a la capital, y aunque mis gritos a menudo habían despertado a Tawny, jamás me había permitido semejante consuelo. Siempre me había dado demasiada vergüenza buscarlo en mi dama de compañía, pero ahora no había otra opción y era la primera vez en mi vida que me sentía aliviada porque me hubieran quitado la posibilidad de elegir. Cerré los ojos y dejé que el calor del cuerpo de Castiel se filtrara hacia el mío. Sentí una pizca de vergüenza, aunque él ya sabía lo de mis pesadillas. Victor le había advertido al respecto, y sabía que no lo había hecho en beneficio de Castiel, sino en el mío. La pena me atenazó el pecho. Echaba de menos a Victor. Lo echaba muchísimo de menos, y recién despertada de estas pesadillas, bañadas en sangre, la pérdida era insoportable. Pero la vergüenza también caldeó mi piel. Qué tonta me debía encontrar Castiel por sufrir pesadillas después de tantos años. Empecé a separarme de él. «Lo siento», dije. Hice una mueca al oír la ronquera de mi voz. Solo los dioses sabían qué tipo de sonido debía haber hecho para irritar mi garganta de ese modo. No era mi intención despertarte. Cuando era joven y dejé Atlantia por primera vez, vi a un demonio a las afueras de un pueblecito. Jamás había visto algo tan aterrador en toda mi vida. No creí que pudiera haber nada peor ahí fuera. Los brazos de Castiel se apretaron en torno a mi cuerpo. Como debía de llevar en ese estado desde hacía algún tiempo, parecía un cadáver andante. Era mucho más aterrador que cualquier cosa que mi imaginación hubiera podido fabricar cuando era niño. Y el sonido de sus aullidos y lamentos, hubiera jurado que iba a atormentar mis sueños, y así fue. Durante semanas, incluso lejos de cualquier otro demonio, me despertaba en medio de la noche, jurando que lo oía gritar. Mis temblores amainaban ya cuando curvó la mano por detrás de mi cabeza, pero entonces me capturaron, y lo peor es que fue mi culpa. Todavía era joven e ingenua. Creía que podía solucionarlo todo acabando con el rey Halara y la reina Ileana yo solo. Estaba convencido de que podía hacerlo. Estuve cerca, lo bastante cerca para intentarlo. Es obvio que fracasé. Y entonces aprendí lo que era el verdadero terror. Antes me preguntaste qué me hicieron. Me negaban la sangre. Me mantenían al borde del abismo, dándome solo lo suficiente para sobrevivir. A veces casi ni eso. Pero la constante escasez de sangre afectó mi capacidad para curarme. La bilis trepó por mi garganta, pero no dije nada, y permanecí en sus brazos.
Se requiere mucho tiempo para que se produzca ese efecto, y ellos lo sabían. No me marcaron a fuego hasta que supieron que la marca perduraría. Su pecho subió contra mi cuerpo. Cuando las personas que traían para alimentarme estaban próximas a morir y ya no eran capaces de cumplir su propósito, las mataban delante de mí. A veces despacio, les hacían cortecitos y punciones en la piel hasta que morían. Otras veces les rompían el cuello, pero había ocasiones en las que yo tenía tanta hambre que tragó saliva. Era yo el que desgarraba sus cuellos y las mataba. Y luego dejaban sus cuerpos ahí dentro conmigo para que se pudrieran. Durante días, semanas, con nada a lo que mirar más que a la persona que había matado. Nada en lo que pensar más que en el tipo de vida que habrían vivido antes de ese momento, y el tipo de futuro que les había robado. A veces los cuerpos se amontonaban, ahí tirados hasta mucho después de que el hedor se difuminara. Por todos los dioses. Tenía los ojos abiertos, pero no veía nada mientras lo escuchaba. ¿Sería eso también parte de la aflicción que llevaba siempre consigo? Si era así, entendía bien por qué. En ese momento, todas las cosas terribles que había hecho o causado no importaban. No podía ni empezar a imaginar el sufrimiento que debía haber soportado. Nadie se merecía algo así. Ni siquiera aquellos cuyas acciones provocaban muertes se merecían ser torturados, utilizados y maltratados. Y sufrir pesadillas décadas más tarde, siglos más tarde, pensé que yo no podría soportar 100 años de revivir la noche en que atacaron los demonios. Su voz sonó vacía cuando siguió hablando. Y me hacían cosas que provocaban reacciones que no podía controlar. Mujeres, hombres, me obligaron a... Se calló, y noté cómo sacudía la cabeza. Aprendí lo que era el verdadero miedo. Se me escapó un suspiro tembloroso. Lo siento, desearía que... No tienes por qué disculparte. No fuiste tú, y no quiero eso de ti. Sus manos se enroscaron en mi pelo. No quiero compasión. No te compadezco, le dije, y sé que no soy responsable de lo que te ocurrió. Tú tampoco lo eres, aunque fueran tus acciones las que condujeron a tu captura, pero aún así me siento fatal por todo lo que te hicieron. No quiero que te sientas así. Solo quiero que sepas que yo también tenía pesadillas, Poppy. Durante años después de ser liberado, me despertaba en medio de la noche pensando que todavía estaba en esa jaula, con las muñecas y los tobillos encadenados. En ocasiones, las cosas que hice después de que me liberaran me persiguen hasta mis sueños. Su mano se deslizó hacia mi mejilla. Echó mi cabeza hacia atrás para poder mirarme a los ojos. Así que lo sé todo sobre cómo el pasado no se queda donde debería. Cómo le gusta venir de visita cuando más débil y vulnerable estás. Nunca hay necesidad de disculparse y tampoco deberías sentir vergüenza. Se me comprimió el corazón, al tiempo que disminuía en parte mi malestar. ¿Cómo sobreviviste a lo que hiciste? No creo que te guste la respuesta, dijo después de un momento. Apartó la mirada. Me prometí que cuando escapara vería cómo la vida se escapaba de los ojos desalmados de la reina Ileana, y el rey Jalara. Dejó caer la mano. Así es como sobreviví. Tragué saliva ante la absoluta frialdad de su tono. Venganza, entonces. Cuando asintió, no estaba segura de cómo debía sentirme por lo que había dicho. ¿Debía pensar mal de él? Todavía no sabía cómo conciliar lo que me había contado sobre la reina, y lo que sabía de ella, lo que había visto. ¿Cómo sobreviviste tú, Poppy? Sus ojos volvieron a los míos, las pestañas bajadas a la mitad. ¿Cómo has hecho para que la noche del ataque de los demonios te haya hecho tener miedo de todo? Porque eres muy temeraria, ya sea frente a un enjambre de demonios, mirando a los ojos a un Wolven o enfrentándote a mí, aun sabiendo de lo que soy. Su pregunta me pilló desprevenida, igual que la idea de que me considerara temeraria. Yo no es que no tenga miedo. Sí hay cosas que me dan miedo. No me lo creo. El interés centelló en sus ojos dorados. No pensaba admitir ante él que me daba más miedo a mí misma de lo que podría temerle jamás a un demonio, a un Wolven, o incluso a él. Sobreviví porque me negué a volver a ser impotente. Eso es lo que impidió que cediera el miedo.
Eso es lo que me ayudó a soportar el dolor de entrenar con Víctor. Todos los moratones y las magulladuras. Pensé en la marca a fuego del muslo de Castiel, el dolor que debió de soportar para que le dejase cicatriz, a pesar de lo fácil que él se curaba. Entiendo bien cómo la necesidad de vengarte te ayudó a sobrevivir. Ladeó la cabeza y levantó las pestañas para revelar su brillante e intensa mirada. ¿Es así como estás sobreviviendo ahora mismo? ¿A base de imaginar todas las formas en que me matarás? No, no estaba pensando en eso para nada. Tal vez debería, pero no lo estaba haciendo. Me escurrí de entre sus brazos y me refugié en mi lado de la cama. Supongo que tendrás que esperar para averiguarlo. Apareció su media sonrisa, la que revelaba el hoyuelo en su mejilla derecha, pero se diluyó demasiado deprisa. ¿Recuerdas algo de la pesadilla? En realidad, estoy intentando no pensar en ella. Reconocí. Tiré de la gruesa manta hasta taparme el pecho. Él se apoyó sobre un codo y mis ojos bajaron de sus ojos a la tersa tableta de su abdomen. Estabas hablando en sueños. ¿Qué? Eso atrajo al instante a mis ojos traicioneros de vuelta hacia los suyos. Castiel asintió. Decías algo que me recordó a una nana inquietante, para ser sincero. Algo de una flor bonita. En cuanto esas palabras salieron por su boca, la pesadilla volvió a mí en un aluvión de una claridad escalofriante. Vaya amapola más bonita. Córtala y mira cómo sangra, murmuré. Ya no es tan bonita. Sí, esa, arqueó una ceja. Es tan inquietante como la primera vez. No puedo creer que estuviera diciendo eso. Yo tampoco cuando te oí, comentó. ¿Alguien te ha dicho eso alguna vez? Yo fruncí el ceño y negué con la cabeza. No lo sé. En ocasiones las pesadillas que tengo sobre esa noche no son exactamente como sucedieron las cosas, pero no recuerdo haber oído esas palabras nunca. Cerré los dedos en torno al cuello del camisón y trato de no pensar en ello cuando me despierto. Podría haberlo oído antes y haberlo olvidado. A veces es desorientador, terminó por mí. Asentí y revisé lo que recordaba. Sentí náuseas al hacerlo. Casi podía oler la sangre, sentir la mano mojada de mi madre contra... Alguien le habló a mi madre, en mi pesadilla. Hubo una voz justo antes de que el demonio llegara hasta nosotras. Abrí los ojos como platos. Creo que es la voz que dijo lo de la flor. Y mi madre respondió, pero no... La frustración me carcomía por dentro, mientras intentaba descifrar la palabra balbuciada que creía haberle oído decir. Podía haber sido más de una palabra. Casi podía ver sus labios moverse, pero también podía ser un recuerdo falso. No logro recordarlo. Quizá te venga después. Quizás, suspiré, aunque ni siquiera sé si lo que oí fue real. Puede que no. A veces, las cosas del pasado parecen solaparse unas sobre otras en los sueños. Mi captura, por ejemplo, a menudo se mezcla con la de Malik. Rodó sobre la espalda, los ojos fijos en las vigas vistas del techo. La noche del ataque de los demonios no es la única experiencia dura que has sufrido. Mis dedos resbalaron del cuello de mi camisón. Supe al instante que se refería al duque. El rubor trepó por mi cuello y odié la vergüenza que lo causó, la humillación a la que me había sometido y que había sido incapaz de detener. Y acababa de descubrir que si había alguien que entendería cómo me sentía por ello, ese sería Castiel, aunque él había pasado por cosas mucho peores que yo. ¿Cómo averiguaste lo del duque? Nunca te lo dije. ¿Lo de sus lecciones? La tensión trazó profundos surcos a ambos lados de su boca. El duque de Terman era temido pero no respetado entre sus guardias reales. Me hizo falta solo la más mínima de las coacciones para que uno de ellos compartiera conmigo lo que sabía. Se me secó la boca al saber que había empleado la coacción, pero no fue el hecho de que lo hiciera lo que provocó mi reacción. Fue el recordatorio de lo que era capaz de hacer. Ese tipo de habilidad daba miedo. También era alucinante. Y que no la utilizara siempre que podía también era impresionante. Dudaba de que yo pudiera mostrar ese tipo de fortaleza de carácter. Fruncí el ceño. ¿De verdad estaba elogiando su carácter? ¿El del hombre que me había mentido? ¿Me había secuestrado y me retenía contra mi voluntad?
Era obvio que necesitaba más descanso. Lo que repetías en tu sueño, comentó Castiel, sacándome de mi ensimismamiento. Sonaba como algo que podía haberte dicho el duque. Era lo bastante perverso para ese bastardo. Castiel tenía razón, siquiera lo bastante perverso para el duque de Terman. La voz me había sonado familiar. ¿Podía estar en lo cierto? ¿Se trataría de esas dos experiencias duras solapadas? Había veces que no recordaba bien todo lo sucedido en el tiempo que pasaba en su oficina privada, cuando el dolor de la paliza con la vara me dejaban en un estado semilúcido. ¿Con qué frecuencia lo hacía?, preguntó Castiel con voz queda. Darte sus lecciones. Cerré la boca con fuerza. Castiel giró la cabeza hacia mí. Sé lo que hacía. Sé que no siempre estaba solo. Y sé que, a veces, duraba solo media hora. Otras veces, los guardias perdían la noción del tiempo. Sus facciones lucían cortantes y duras. Y sé que prefería usar la vara contra carne desnuda. La presión se cerró en torno a mi pecho al recordar la imagen de Lord Mason sujetando mis manos contra la mesa, para impedir que me cubriera el pecho, robándome cualquier pizca de dignidad. Siempre que estaba decepcionado conmigo, contesté con voz ronca. Lo decepcionaba a menudo. Castiel apretó los labios en una fina línea. Si hubiera sabido que Lord Mason asistía a sus lecciones, hubiera acabado clavado a esa pared al lado del duque. Levanté los ojos hacia los suyos. Me alegro de que no lo hicieras. Si lo hubieras hecho, no habría tenido ocasión de ver la expresión de su rostro cuando le corté la mano y luego la cabeza. Castiel me miró. Las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba. Sus labios se entreabrieron y vi la punta de sus colmillos. Apareció el hoyuelo de su mejilla derecha, luego el de la izquierda. Sentí una espiral que se enroscaba en mi bajo vientre. ¡Qué violenta eres, princesa mía! La espiral bajó aún más. No soy tu princesa. Se rió mientras apartaba la vista. ¿Crees que podrás dormirte otra vez?, preguntó. Es probable que nos queden un par de horas más antes de que Kiran o alguien llame a la puerta para asegurarse de que no has encontrado una manera de asesinarme en medio de la noche. Puse los ojos en blanco. En cuanto pase la tormenta, partiremos hacia Speyssaint. Sabía muy poco de Speyssaint, solo que era una ciudad pequeña parecida a New Haven, situada al borde de la bahía de Stygian. Era la población más cercana a Pompey, el último bastión atlantiano durante la guerra. Una de las sacerdotisas me había dicho que la bahía de Stygian era la puerta de entrada a los templos de la eternidad, vigilados por Rain, el dios del hombre común y los finales. Había descrito la bahía como tan negra como el cielo nocturno. Me tumbé de lado, pero no dormí. En lugar de eso, contemplé las llamas moribundas y pensé en el duque, la pesadilla y la certeza de que habría pocas posibilidades de escapar entre aquí y Speyssaint. «No estás dormida, ¿verdad?», preguntó Castiel unos instantes después. «¿Cómo lo has sabido? Te estás meciendo ahí en tu lado como si fueras un bebé al que están arrullando para dormirlo». «No estoy...». Me tragué un gruñido cuando me di cuenta de que estaba haciendo justo eso. Dejé quieta mi mitad inferior. «Perdona. Es una vieja costumbre de cuando era niña. Por lo general no logro dormir después de las pesadillas», admití después de unos segundos. «¿Era entonces cuando aprovechabas para explorar la ciudad?». Como no podía verme, sonreí. «A veces. Todo dependía de lo tarde que fuera». «Bueno, pues aquí no hay ciudad para explorar», dijo. Y sentí cómo se movía la cama cuando se desplazó. «Supongo que recuerdas lo bueno que soy como somnífero». Un millar de chispitas danzaron sobre mi piel. Por supuesto que recordaba la noche en el bosque de sangre, cuando había deslizado su mano entre mis piernas, y por primera vez en mi vida había descubierto lo que era el placer absoluto. Traté de bloquear esas imágenes. «Eso no será necesario. Es una pena. Ese es tu problema». Contuve la respiración de golpe cuando lo sentí contra mi espalda. Me giré hacia él. «¿Qué estás haciendo? ¿Abrazarte?», contestó al tiempo que pasaba un brazo alrededor de mi cintura. Mi corazón empezó a botar como la pelota de un niño. «No quiero...». «Es todo lo que voy a hacer», me interrumpió. «A veces encuentro que si alguien me abraza, me cuesta menos dormir». Me pregunté cómo había averiguado eso. Entonces, opté por decir a cambio: «¿Por qué no sugeriste eso en el bosque de sangre?».
porque no es, de lejos, ni tan divertido ni tan interesante como lo que hicimos entonces. Repuso: «Tengo ese diario por aquí en alguna parte, ¿sabes? El que hablaba del palpitante, sé exactamente a qué diario te refieres. Y eso tampoco será necesario, pues también es una pena». Acomodó la cabeza detrás de la mía, al tiempo que tiraba de mí hasta casi inmovilizarme. «Necesito dormir, y eso no va a pasar cuando me da la sensación de estar en un barco». Hizo una pausa. «Uno que cabecea un montón». No me estaba meciendo tanto, espeté enfadada, y me meneé un poco para poner algo de espacio entre nosotros. «Yo no haría eso», me advirtió, la voz gruesa, el brazo más apretado. «¿Por qué? Deslízate unos centímetros más abajo y estoy seguro de que averiguarás por qué». Abrí los ojos de golpe y me quedé muy pero muy quieta. ¿Estaba excitado? ¿Solo por estar tumbado en la cama a mi lado? ¿No necesitaba más que eso? Después de lo que habíamos estado hablando hacía unos instantes. Me mordí el labio de abajo. A veces, a mí solo me hacía falta mirarlo y ya me sentía de cierta manera. Saber que Castiel era capaz de experimentar toda esa atracción y ese deseo, después de lo que había sufrido, era un alivio. Lo que sentía ahora no tenía nada que ver con lo que le habían hecho. Lo que yo sentía cuando me tocaba no tenía nada que ver con lo que había sentido cuando el duque me ponía las manos encima. Eso lo tenía claro. Tampoco debería sorprenderme que Castiel se sintiera atraído por mí. Eso había quedado muy claro, a menos que eso también hubiera sido una farsa. No creía que fuera una farsa. No había ninguna razón para fingir atracción ahora, sobre todo cuando no estábamos más que nosotros dos. «Casi puedo oír los engranajes de tu cerebro girar, princesa», comentó. «¿Por qué crees que estoy pensando en algo?», exigí saber. «¿Por qué no podrías estar más tiesa? Duerme, Poppy. Tenemos mucho de lo que hablar mañana. De la boda, de nuestro futuro. Dos cosas que eran irrelevantes porque la primera no iba a ocurrir jamás, así que no podía haber futuro para nosotros. Además, como se suponía que iba a dormir con él, enroscado a mi alrededor como uno de esos animalillos pequeños y peludos que vivían en los árboles cerca de la capital. ¿Cómo se llamaban? No me acordaba. Solo había visto dibujos de ellos en un libro de niños que había encontrado una vez en el Ateneo. Eran monos y parecían suavecitos. Pero Víctor me había dicho una vez que eran criaturas muy agresivas. ¿Sabes cómo se llaman esos animales peludos que viven en los árboles cerca de la capital?, pregunté. ¿Qué? Los que se cuelgan de las ramas, le expliqué. Son peludos y muy monos, pero en teoría también son agresivos. Por todos los dioses. Quiero saber siquiera por qué estás pensando los osos de árbol. ¿Osos de árbol?, fruncí el ceño. ¿Se llaman así? Poppy suspiró. Puse los ojos en blanco. Me recuerdas a un oso de árbol. Te diría que estoy ofendido, pero eso requiere hablar, lo cual significa que ninguno de nosotros estaría durmiendo. Lo que tú digas, musité. Mientras estaba ahí tumbada, toda tiesa, me planteé si agarrar el cuchillo de carne y apuñalarlo en el brazo con él. Parecía una reacción un poco exagerada, pero era una de la que disfrutaría, por lo menos en el momento de hacerlo. No supe cuánto tiempo me costó, pero en algún momento, entre mirar el cuchillo y hacer todo lo posible por no mecerme, mis párpados empezaron a pesar, y al final sí que me dormí. Y no soñé. Capítulo 8. La próxima vez que viera a Castiel, le iba a clavar ese estúpido cuchillo tan hondo en el pecho que tendría que cavar para extraerlo. Furibunda, contemplé la puerta, vigilada por fuera, y me tragué un grito de frustración e ira. Excepto cuando Delano me había llevado la comida. Llevaba encerrado bajo llave en esa habitación todo el día, sola, y me estaba volviendo loca de remate. Cuando me desperté, Castiel ya se había marchado, y ese había sido un descubrimiento bienvenido, puesto que despertarme en sus brazos no era algo que necesitara experimentar otra vez. Los recuerdos de esa experiencia ya eran bastante difíciles de olvidar de por sí. Sin embargo, horas después, mientras la nieve no dejaba de caer y el viento aullaba al otro lado de la estrecha ventana, toda la gratitud que había sentido se había marchitado y desaparecido. Delano había montado guardia a la puerta durante casi todo el día. Lo sabía porque la última vez que yo había aporreado la puerta, él me había contestado a través de la gruesa madera.
Había respondido casi de manera idéntica cada vez que había exigido que me dejara salir. Nadie tiene ganas de perseguirte en medio de una tormenta de nieve. Preferiría que el príncipe no me sacara las tripas, así que no. El príncipe regresará pronto. Mi favorita fue cuando le dije que solo quería respirar algo de aire fresco. No es nada personal, pero no hay literalmente ningún modo de que confíe en ti lo suficiente como para abrir esta puerta, una rendija para dejar entrar siquiera una pizca de aire fresco en tu habitación. ¿Cómo podía decir que no era personal? Me dirigí hacia la puerta a paso airado, con la idea de estampar el puño contra ella hasta que toda la fortaleza acudiera a la carrera. De repente, la puerta se abrió de par en par, y Delano entró a toda velocidad, la mano sobre la empuñadura de su espada. Se paró en seco, los ojos brillantes mientras me miraba de arriba a abajo, y escudriñaba todos los rincones de la habitación. «¿Estás bien?», me preguntó. Delano tenía el tipo de cara que a menudo te engañaba, excepto por la casi constante arruga entre sus cejas rubias. Tenía unos rasgos casi infantiles, como si fuera a sonreír en el mismo momento en que creyera que no lo estabas mirando. Pero en ese instante, con esa tensión en su mandíbula y esa dureza acerada en sus ojos que no había visto nunca hasta entonces, parecía a punto de cortarle la cabeza a alguien. Aparte de estar cabreada por estar atrapada aquí dentro, sí. ¿No estabas chillando?, preguntó, los ojos entornados. Arqueé las cejas. Externamente no. ¿Me has oído chillar? Delano la dio la cabeza. ¿Qué quieres decir con externamente, no? Es probable que estuviera gritando para mis adentros por estar aquí encerrada. O sea que no estabas gritando. No, en voz alta no. Crucé los brazos. Su piel ya clara de por sí parecía aún más pálida. Pensé que te había oído gritar mi nombre. La arruga entre sus cejas se hizo más profunda, pidiendo ayuda. Soltó su espada y se pasó una mano por su pelo casi blanco, de lo rubio que era. Ha debido de ser el viento, o tu conciencia culpable. Probablemente el viento. Di un paso hacia él, y ahí estaba, el destello de una sonrisa. Siento haberte interrumpido. ¿Interrumpido qué? Estoy confinada en esta habitación, ¿qué podrías? Chillé cuando la puerta se cerró y le oí girar la llave. Ahora sí que estoy gritando. «Es el viento», me gritó él de vuelta desde el otro lado de la puerta. Di un fuerte pisotón en el suelo, luego otro, en lugar de ceder al impulso de ponerme a gritar en serio. Me tiré sobre la cama e imaginé todos los sitios diferentes en los que podía apuñalar a Delano, aunque luego me sentí un poco mal por hacerlo. Esto no era culpa suya, era de Castiel. Así que imaginé que le hacía a él tantos agujeros como podía, hasta que empecé a quedarme dormida. No me resistí. Estar inconsciente era mucho mejor que caminar arriba y abajo hecha una furia. No tenía idea de cuánto tiempo había dormido, si fueron minutos u horas, pero cuando abrí los ojos soñolientos me había echado una colcha de retales por encima de las piernas, y vi que no estaba sola. Enfrente de la cama estaba Kiran, sentado en la misma butaca de la noche anterior, casi en la misma posición, con un pie descalzo descansando sobre una rodilla doblada. «Buenas tardes», me saludó, mientras yo parpadeaba despacio, pasando la vista de él a la colcha. Lo de la colcha no he sido yo, fue Cass. ¿Había estado aquí, mientras yo dormía? Ese hijo de... Aunque me alegro de que por fin te hayas despertado. Iba a darte otros 5 minutos antes de jugarme el cuello para despertarte. A diferencia de Cass, observar cómo duermes no es algo que encuentre demasiado entretenido. ¿Castiel me había observado mientras dormía? Espera, ¿cuánto tiempo llevaba Kiran ahí sentado? ¿Qué estás haciendo aquí dentro?, le pregunté con voz rasposa. Aparte de preguntarme exactamente qué elecciones he hecho a lo largo de mi vida para llegar a este preciso momento, preguntó él a su vez. Sí, entorné los ojos, aparte de eso. Pensé que Delano querría tomarse un descanso, y supuse que podrías tener hambre. Espero que así sea porque a mí sí que me gustaría comer algo. Mi estómago decidió al instante que sí, le gustaría comer algo, y gruñó de manera sonora. Noté cómo me sonrojaba, aparté la manta a un lado y me levanté. ¿Se me permite abandonar la habitación? Por supuesto. Arqueé las cejas. Lo dices como si estuviera haciendo una pregunta estúpida. Llevo aquí encerrada todo el día.
Si se pudiera confiar en que no huyeras, entonces a lo mejor no estarías aquí encerrada. Quizás si no me tuvieran cautiva no tendría que intentar escapar. Cierto, parpadeé. Pero es lo que hay. Kieran arqueó una ceja. ¿Quieres salir de la habitación y comer o quedarte aquí y echar humo por las orejas? Tú eliges. ¿Que yo elegía? Casi me eché a reír. Tengo que usar la sala de baño antes. Adelante. Tómate tu tiempo. Yo me quedaré aquí sentado y observaré. Ya nada. Puse los ojos en blanco y empecé a dar media vuelta, pero entonces abrí mi estúpida boca. ¿Dónde está tu Alteza? ¿Alteza? Vaya. Apuesto que a Cass le encanta que te refieras a él de ese modo. Kieran se rió entre dientes. ¿Ya lo echas de menos? Oh, sí. Por eso lo pregunto. Kieran sonrió. Ha estado hablando con Alastir y varios de los otros en el pueblo. Si no fuera el príncipe de Atlantia, con todos sus deberes principescos, estoy seguro de que estaría aquí. Sus ojos pálidos centellaron, observando cómo duermes. Entonces, gracias a los dioses que tiene algo en lo que pasar el tiempo, musité. Olvidé el tema y me fui corriendo a la sala de baño. Me ocupé de mis necesidades y luego agarré el cepillo del pequeño tocador. Mi pelo estaba hecho un desastre, después de dormir con él suelto, y era probable que me arrancara la mitad al intentar desenredarlo. Cuando terminé, dejé el cepillo en su sitio y me miré en el pequeño espejo. La di a la cabeza. No miraba mis cicatrices, aunque pensé que por alguna razón eran menos visibles. Tal vez fuera la luz. En realidad, lo que miraba eran mis ojos. Los tenía verdes como mi padre. Tanto Ian como yo habíamos heredado eso de él. Los de mi madre eran marrones y pensé en cómo los atlantianos tenían los ojos dorados o avellana. Los de mi madre habían sido de un tono marrón normal y corriente. ¿O habían tenido un toque dorado? Estaba solo dando por sentado que todos los atlantianos tenían algún tono dorado en sus ojos. Giré la cabeza hacia un lado, y vi que la marca del mordisco ya no era más que un pálido cardenal morado. Parecía uno de los chupetones sobre los que había leído en el diario de la señorita Willa Collins. Me sonrojé mientras me apresuraba a trenzar mi pelo. Una vez terminada la trenza, la pasé por encima de mi hombro, con la esperanza de que la gruesa coleta se quedara en su sitio y ocultara la marca. Bajé la vista hacia mis manos. Tengo las manos manchadas de muchísima sangre. A pesar de lo enfadada que estaba con Castiel, sus palabras todavía me atormentaban, como también lo hacía lo que me había contado sobre el tiempo que había pasado en cautividad. No se merecía algo así. Una parte de mí todavía no podía creerse que se hubiera declarado responsable de la muerte de Víctor y los otros, y no pude evitar preguntarme si sus muertes eran parte de lo que mancillaba su alma. También me pregunté si lo que no había sido capaz de controlar cuando lo tenía cautivo también oscurecía su alma. Si era así, eso pesaba aún más en mi corazón, y no estaba segura de qué hacer al respecto. Le habían hecho cosas horrorosas. Él había hecho cosas terribles. Ninguna de las dos cosas anulaba la otra. Al menos Kieran estaba de pie cuando salí de la sala de baño. Miraba la chimenea apagada y me pregunté si eso era lo más lejos que se había movido. ¿No te aburres nunca?, le pregunté. ¿De qué?, repuso, sonando muy poco interesado. De quedarte ahí plantado y tener que esperarme. Parece que te toca hacerlo con bastante frecuencia. En realidad, es un honor proteger lo que el príncipe aprecia tanto, contestó. Y como nunca estoy del todo seguro de lo que vas a hacer de un segundo al siguiente, no es ni remotamente aburrido. Bueno, excepto cuando duermes. Hice un ruido de fastidio con la boca cerrada mientras mi corazón se enzarzaba de inmediato en una guerra con mi cerebro acerca de por qué se me consideraba algo que el príncipe aprecia. Era obvio que mi corazón, que dio una pequeña voltereta de felicidad, era estúpido. Fui hasta la chimenea para rescatar la vaina que solía llevar atada al muslo. Me alivió encontrar que el suave cuero se había secado. ¿Has visto mi daga?, pregunté. ¿La de hueso de Wolven? Sí, esa, dije con una leve mueca de agobio. No. Me sentí un poco insensible y culpable, así que me volví hacia él. En cuanto al mango, no tengo ni idea de cómo lo fabricaron ni cuándo. La daga me la regalaron y, lo sé, me interrumpió. A menos que fueses tú la que la talló a partir de los huesos de un Wolven, no tienes por qué disculparte. Supongo que la harían poco después de la guerra de los dos reyes. Muchos de mi especie sucumbieron durante las batallas, y no todos los cuerpos pudieron ser recuperados.
Sentí ganas de disculparme otra vez, sobre todo al pensar en cómo las familias no habían tenido la oportunidad de honrar a sus seres queridos con cualquier práctica de enterramiento que siguieran. Me tragué el impulso de decir algo mientras deslizaba el cuchillo de carne doblado en la vaina. Medio esperaba que Kieran hiciera algún comentario, pero se limitó a esbozar una leve sonrisa cuando lo miré. ¿Lista?, preguntó. Cuando sentí se separó de la pared. Ve tú delante. Hice justo eso, y me dio una gran satisfacción hacerlo. Abrí la puerta, salí afuera y eché a andar por la pasarela. ¿Por qué nunca parecía hacer tanto frío cuando nevaba? Sin embargo, cuando abrí la puerta de entrada a la escalera se me ocurrió una pregunta mejor. ¿Todos los atlantianos tienen los ojos de un tono dorado? Esa es una pregunta increíblemente aleatoria, comentó Kieran, al tiempo que frenaba la puerta antes de que se le cerrara en las narices. Pero sí, la mayoría de los atlantianos tienen algún toque dorado en los ojos. Solo los del linaje elemental tienen los ojos de un dorado puro. Casi perdí el equilibrio. ¿Linaje elemental?, pregunté, girando la cabeza hacia él. No todos los atlantianos son iguales, destacó. ¿Tus libros de historia se saltaron esa parte? Sí, refunfuñé. Me giré otra vez hacia adelante. Los libros de texto mencionaban que los Wolven formaban parte de Atlantia, pero no sugerían en ningún sitio que existieran distintos linajes. ¿Qué es el linaje elemental? Aquellos cuya sangre es atlantiana pura, y cuyos orígenes se remontan a los primeros atlantianos conocidos, contestó. No descendientes por sangre, sino por creación. ¿Fueron creados por otros atlantianos? Sí, por las deidades, los hijos de los dioses. ¿En serio?, dije dubitativa. ¿Deidades? ¿En serio? Fruncí el ceño cuando llegamos al rellano. No estaba segura de si me creía nada de eso, pero ¿qué sabía yo? Volví a girar la cabeza hacia él. ¿Todavía queda alguna en Atlantia? Si quedara alguna, Cas no sería nuestro príncipe. Un músculo se apretó en la mandíbula de Kieran. La última de su estirpe ya había desaparecido cuando terminó la guerra. ¿Qué significa eso? Lo de que Castiel no sería el príncipe. Eran deidades, Penélope, los que crearon a los atlantianos elementales. Una gota de su sangre es una gota de los dioses. Ellos usurparían a cualquier linaje que ocupara el trono. ¿Todo porque pueden vincular su sangre con esas deidades? Las deidades gobernaron Atlantia desde el principio de los tiempos, hasta que murió la última. No eran solo un linaje, explicó. Ellas eran Atlantia. Bueno, vale. ¿Castiel pertenece al linaje elemental? Así es. Estaba claro que si alguien tenía que estar conectado de algún modo a deidades y dioses, sería él. Eso explicaba su arrogancia y su actitud arbitraria. Entonces, ¿en Atlantia viven otros tipos de personas, además de los Wolven? Por supuesto, afirmó, lo cual me sorprendió. Medio esperaba que me dijera que esa información era confidencial. Personas con sangre mortal, por lo general primeras o segundas generaciones con un padre atlantiano y uno mortal. Esos eran los medio atlantianos que había mencionado Castiel la noche anterior. Es muy raro que alguien de tercera generación o más allá tenga sangre o rasgos atlantianos discernibles. Pero aunque tienen vidas mortales de una duración normal, rara vez sufren enfermedades o afecciones importantes. Como su sangre puede alimentar a uno de la línea elemental y puede utilizarse para crear vampires, no necesitan sangre después de su sacrificio, ¿verdad? Pregunté, al darme cuenta de que no había hablado con Castiel de eso. Kieran arqueó una ceja. No, no necesitan sangre. Era un alivio, aunque la sangre de Castiel sabía como nada que hubiera imaginado jamás. ¿Los del linaje elemental necesitan comida? Había visto a Castiel comer. De hecho, había visto comer incluso a los ascendidos. ¿Los vampires necesitan comer? Los de la línea elemental pueden pasar largas temporadas sin comer, pero hacerlo los obliga a ingerir sangre con mayor frecuencia. Los vampires, por su parte, pueden comer, pero no necesitan hacerlo, y la comida no hace nada por saciar su sed de sangre. Me paré en medio de la escalera. Los que tienen una parte mortal son los que tienen los ojos avellana pero más dorado. Tu suposición es correcta. Entonces, ¿por qué son verdes mis ojos? Ninguno de mis padres tenía los ojos avellana, le dije. Puede que mi madre los tuviera de un marrón dorado, pero estoy casi segura de que sus ojos eran marrones sin más.
Kieran echó una miradita hacia la puerta. Si tu madre o tu padre tenían algo de sangre atlantiana, no significa que fueran atlantianos puros. Podían haber sido de segunda generación, y tu recuerdo del color de sus ojos podría ser erróneo. Recuerdo bien el color de sus ojos, musité, con el ceño fruncido. Bajó la vista hacia mí. También es posible que ninguno de ellos fuera tu padre biológico. Casi me tropecé otra vez. ¿Me encontraron tirada en un campo o algo y decidieron quedarse conmigo o qué? Los mortales a menudo hacen cosas extrañas e inexplicables, Penelope. Lo que tú digas. Había muchas cosas que parecían imposibles y que estaba haciendo un esfuerzo por aceptar. Que ninguno de mis dos padres fuera mi padre biológico no era una de ellas. ¿Hay más linajes? Sí. Esperé mientras él me miraba. ¿Me vas a decir cuáles son? Sus ojos invernales mostraron un destello de diversión. En un tiempo hubo muchos linajes. Sin embargo, la mayoría o bien murieron de manera natural, o bien se perdieron en la guerra. Los cambiaformas son otro linaje, aunque sus números han menguado de manera significativa. ¿Cambiaformas? Repetí despacio, pues nunca había oído esa palabra. La mayoría pertenecen a dos mundos, capaces de cambiar de forma, como un Wolven. Sí, algunos. Deslizó la vista otra vez hacia la puerta y entornó los ojos. Muchos creen que son primos de los seres acuáticos. Casi pregunté si podían transformarse en seres que fueran en parte pez, pero era demasiado ridículo para decirlo siquiera. Muchas formas diferentes. Pero eso tendrá que esperar. Me puso un dedo en los labios cuando abrí la boca. Un segundo. Fruncí el ceño, pero él apartó la mano y pasó por delante de mí para abrir la puerta. Lo seguí de cerca. De hecho, cuando se paró en seco casi choqué con su espalda. Kieran. Esa voz familiar y rasposa hizo que me diera un vuelco el corazón. Aunque sabía que no era Victor, era Alastir. Me preguntaba dónde has estado hoy. Esperaba verte con Castiel. He estado ocupado, contestó Kieran. ¿Cas ha vuelto ya? Sigue con el Aya, hablando de el siguiente movimiento. Se produjo una pausa cuando me asomé por un lado de Kieran. Alastir llevaba el pelo recogido en un moño en la nuca. Sin la capa, vi que iba de todo menos desarmado. Llevaba una daga amarrada a un muslo y una funda dorada con una espada envainada en la cadera contraria. Alastir tampoco estaba solo. Con él iba un hombre con ondas castaño rojizas y los mismos vívidos ojos dorados de Castiel. Un atlantiano elemental, según sabía ahora. Sus ojos se deslizaron del Wolven a donde estaba yo, escondida en gran parte detrás de Kieran. Un lado de sus labios se curvó hacia arriba. Kieran se desplazó hacia un lado y bloqueó mi vista del elemental. «Estoy seguro de que sabes preocupaciones para el Aya o para ti», preguntó Kieran. «Preocupaciones para todos», contestó Alastir. «Es un grupo grande para mover y mantener sano y entero durante el viaje. Y una vez ahí, mi mente repasó eso a toda velocidad. La gente que vivía en New Haven iba a mudarse a Atlantia, incluso los descendentes que no tenían ascendencia atlantiana. Supuse que sus preocupaciones tendrían mucho que ver con sus limitaciones de tierra. Pero, ¿por qué iban a ir allí ahora? Tiene que hacerse, sentenció Kieran cruzando los brazos. ¿Tú crees? Fue la silenciosa respuesta de Alastir. Hubiera pensado que tú, de todas las personas posibles, sabría que sí, dijo Kieran, mientras yo daba un paso silencioso hacia el lado. No hacer nada es cruel. Estoy de acuerdo, dijo Alastir, sus rasgos sombríos. No hacer nada es cruel. Mis dudas no vienen de la apatía. Demonios. Sabes muy bien que he pasado los mejores años de mi vida localizando a nuestra gente y a sus descendientes atrapados en Solís para llevarlos a casa. Alastir apoyó una mano sobre el hombro de Kieran. Mis dudas vienen de la empatía. Espero que Castiel y tú se den cuenta de ello. Lo hacemos. Kieran plantó una mano sobre el antebrazo del Wolven mayor. Es que es una situación complicada. Cierto. Alastir giró la cabeza hacia donde estaba yo, aunque no es ni de lejos tan complicada como esto. Kieran empezó a bloquearme una vez más, pero yo ya había tenido suficiente de esta ridiculez. Puede verme de pie detrás de ti, le dije. Eres un patán gigante, pero no un patán tan gigante. Una amplia sonrisa se desplegó por la cara de Alastir, y el elemental detrás de él se echó a reír. Kieran suspiró.
Esperaba que tuviéramos la oportunidad de encontrarnos otra vez sin que el príncipe te llevara a toda prisa. La sonrisa del Wolven se tensó. Sí que parece bastante pillado por ti. Me puse tensa y tuve unas ganas inmensas de destacar que, según lo que Castiel planeaba hacer, no podía estar pillado por mí. Pero entonces recordé que Castiel había dicho que estaba trabajando para asegurarse de que mi vida no corriera peligro con este hombre, así que me guardé eso para mí misma. Creo que está mucho más pillado por sí mismo. El elemental soltó una carcajada. Creo que ahora me puedes incluir entre los que están pillados por ti. Mis mejillas se arrebolaron, y luego aún más cuando Kiran dijo: te recomendaría no decir eso delante de Castiel. Me gusta mi cabeza adosada a mi cuerpo y mi corazón delante de mi pecho, respondió el elemental. No tengo planes de repetirlo. Sí que menciono que no tienes pelos en la lengua. Crucé los brazos. ¿Lo mencionó o fue más bien una advertencia? Algo así, pero sorprendente en cualquier caso. Los ojos pálidos de Alistair bailaron de diversión. Ayer no tuvimos la oportunidad de presentarnos de manera adecuada. Soy Alastir Davenwell, y el que está detrás de mí es Emil Dalar. Emil sonrió al tiempo que asentía en mi dirección. Gracias a ti, ahora siempre pensaré en Kiran como en un patán gigante. Genial, musitó el Wolven de pie a mi lado. Echó un rápido vistazo a la expresión estoica de Kiran. Yo soy Penélope Balfour. Alastir me miró con más atención. Frunció el ceño. Balfour, asentí. Es un nombre viejo, uno con varios cientos de años en Solís, comentó Alastir. ¿Cuántos años tenía ese Wolven? La familia de mi padre eran marinos mercantes. Castiel me ha contado que tienes ascendencia atlantiana, dijo Alastir, después de un momento, lo cual explicaría por qué los ascendidos te nombraron la doncella y te mantuvieron cerca de ellos. La dio la cabeza. Debió de ver algo en mi expresión porque continuó. Ya sabes lo que tenían planeado para ti. Una afirmación, pero asentí de todos modos. Lo siento, me dijo con voz suave, tras una leve inclinación de cabeza. No puedo ni imaginar lo que se siente al descubrir que aquellos que cuidaron de ti lo hicieron por unas razones tan aborrecibles. Sentía como que el mundo no era nada más que una violenta mentira. Tu madre era amiga de la reina Banbury, y la familia de tu padre tenía amistad con el rey, ¿correcto? ¿Castiel te contó eso?, pregunté. Tras mi sorpresa inicial, una leve sonrisa asomó a su cara. Conocí a algunas personas de tu entorno antes de conocerte a ti, Penélope. Los rumores de la existencia de una doncella, una elegida por los dioses, llegaron a Atlantia hace ya mucho tiempo. Eso no me hizo sentir demasiado cómoda. Supongo que fue una conmoción para su gente, dado que sus dioses están dormidos y por tanto eran incapaces de elegir a nadie. Emil se rió bajito. Así fue. Nos preguntamos si se habían despertado y se habían olvidado de nosotros. Creo que es una conmoción aún mayor saber que desciendes de atlantianos, dijo Alastir, el ceño fruncido, sobre todo cuando tu madre y tu padre tenían semejantes conexiones con la corona de sangre. ¿La corona de sangre? El rey y la reina de Solís, los regios, explicó Kiran. Nosotros nos referimos a ellos como la corona de sangre. Estaba segura de que había una precisión inquietante detrás de ese título. Eso me deja con la pregunta de cómo puede ser que estés aquí siquiera, prosiguió Alastir. Kiran descruzó los brazos. ¿Qué se supone que significa eso? No puedes decirme que ni tú ni el príncipe se han preguntado cómo es posible que los padres de alguien de ascendencia atlantiana sobrevivieron durante tanto tiempo cerca de la corona de sangre. Alastir me miró. No es que puedan percibirnos, pero al ser tan cercanos, supongo que se descubriría antes o después. ¿Y hubieran utilizado a uno de ellos como qué? ¿Como bolsa de sangre? Terminé por él. Emil arqueó las cejas. Es una forma de decirlo, pero sí. No sé cuál de ellos era atlantiano, reconocí. Kiran parece pensar que me encontraron tirada en medio de un campo. Emil le lanzó una mirada inquisitiva al Wolven. Kiran suspiró. No dije eso. Solo sugerí que uno, o incluso, puede que los dos no fueran sus padres biológicos. Es posible. Una expresión pensativa se desplegó por el rostro de Alastir. Nunca he sabido qué fue de tus padres. ¿Siguen en la capital de Solís? Si es así, supongo que la respuesta la tienen ellos. Mis padres ya no viven.
Como no sabía si conocía la existencia de Ian, no lo mencioné. Murieron en un ataque de demonios fuera de la ciudad. Alastir palideció mientras me miraba. ¿Fue así? Dejó la frase a medio terminar. Unas profundas arrugas enmarcaron su boca. Me dio la sensación de saber lo que había estado a punto de preguntar. Mis cicatrices son consecuencia de aquel ataque, sí, confirmé, sin apartar los ojos de los suyos. Las arrugas de su boca se marcaron aún más. Llevas tus cicatrices con orgullo, Penélope. Tú también, murmuré. Siento lo de tus padres, dijo Alastir. Desearía que hubiera algo más que decir. Gracias, murmuré. Tenemos que seguir nuestro camino. Kieran me tocó la espalda con suavidad. Perdónenos. Alastir asintió, y tanto él como Emil dieron un paso a un lado. Ha sido agradable hablar contigo, Penélope. Lo mismo digo. Les regalé a ambos hombres una leve sonrisa. Kieran me acompañó a través de por lo demás, miré hacia atrás para ver a los dos hombres todavía ahí de pie, observándonos. Me volví hacia el salón, pero alenticé un poco el paso para hablarle a Kieran. Parecían agradables. ¿Lo son? Los dos son buenas personas, leales a Atlantia y a la dinastía Danir. Dinastía. ¿Eso era la familia de Castiel? ¿Una dinastía? Vamos, me tocó la espalda de nuevo. Debemos comer. Tú debes comer. Forcé el paso para no perder a Kieran y olvidé a Alastir de momento. No veía más allá de la esquina, pero unos nuditos se enredaron en mi estómago. No quería volver a ver las paredes con los muertos colgados. ¿Por qué se preocupa tanto todo el mundo de que coma? Queremos llevarte a Atlantia, no matarte de hambre. Atlantia. Mi estómago ya revuelto dio una voltereta. Sabía tan poco de lo que había resurgido de la sangre y las cenizas de la guerra. ¿De verdad tienen agua caliente a su libre disposición en grifos? Kieran parpadeó una vez, luego otra. Sí, así es. Creo que es lo que más echo de menos cuando estoy aquí. Suena maravilloso, murmuré. Lo del agua caliente. No lo de echarlo de menos. Ya suponía que te referías a eso. A medida que nos acercábamos a la esquina, me preparé para la grotesca imagen de los cuerpos clavados a las paredes. ¿Seguiría vivo Jericó? ¿Habrían empezado a pudrirse los otros? Ahí dentro hacía el frío suficiente como para que los otros tuvieran más o menos el mismo aspecto que antes, solo que un poco más grises y cerosos. Mi estómago vacío daba vueltas como loco cuando entré en la sala y levanté la vista. Las paredes estaban desnudas. Nada de cuerpos, ningún resto de sangre, nada que resbalara por las paredes y encontrara las finas grietas entre las piedras para formar arroyuelos. Tampoco había nada en el suelo. Me llevé una mano al estómago. Ya no están. Casi hizo que los retiraran ayer por la noche, después de la cena, me contó Kieran. Fue una gran sorpresa para mí. ¿Y Jericó? Muerto. Cal se ocupó de él mientras tú escapabas para empezar una nueva vida, una que hubiera terminado en el desmembramiento y una muerte segura a manos de los demonios. Hice caso omiso de su puya. No sabía si debía sentirme tan aliviada como me sentía. Castiel consideró que su advertencia ya había hecho efecto. Creo que estaba más preocupado por lo que habías dicho tú que por dejar su advertencia a la vista el tiempo suficiente para que tuviera efecto. Kieran cruzó las puertas abiertas. Yo, por mi parte, hubiera dejado a Jericó ahí arriba al menos otro día así. Me quedé boquiabierta. No sabía qué me sorprendía más, que Castiel hubiera reaccionado a lo que yo había dicho, o que Kieran hubiera dejado al Wolven traicionero ahí colgado en un doloroso estado de casi muerte. Siempre debería haber dignidad en la muerte, comenté una vez que recuperé la voz. Sea como sea. Kieran no respondió, mientras me conducía a una mesa vacía. Las sillas de la noche anterior habían sido sustituidas por un banco largo. Me senté y miré a mi alrededor. Solo había unas cuantas personas al fondo del salón de banquetes, cerca de la chimenea y de varias puertas. ¿Dónde estaba todo el mundo? ¿Con Castiel y el Aya? Me volví cuando Kieran se sentó a mi lado. No creo que Castiel actuara por lo que dije yo, pero si fue así, me alegro de saberlo. Apoyó un codo sobre la mesa. Creo que no te das cuenta de lo mucho que influyes en él. Empecé a negar tal afirmación, pero una mujer mayor con un delantal blanco por delante de su vestido amarillo claro, llegó en ese momento a la mesa con 2 platos. El olor de la comida hizo que mi estómago se hiciera oír otra vez. Depositó un plato delante de cada uno de nosotros, los dos llenos de esponjoso puré de patatas,
carne asada y relucientes panecillos a un lado. Con el mayor disimulo posible, me fijé en el color de sus ojos. Eran marrones, sin rastro de dorado. «Gracias», le dije. Me dedicó un gruñido de aceptación, pero cuando Kira le ofreció el mismo agradecimiento, recibió una sonrisa cálida y un dulce de nada. Fruncí los labios, pero no dejé que me molestara. Agarré el tenedor y empecé a meterme puré de patatas en la boca. En cualquier caso, era una experiencia singular para mí poder mirar siquiera a alguien a la cara, o para ellos verme, o para ambos intercambiar incluso simples comentarios educados. El bocado de patatas me supo a serrín, así que supuse que su respuesta sí me había molestado un poco. Al mirar a Kieran, vi que a él le había dado un tenedor y un cuchillo. Entorné los ojos. Era un poco más fino, pero estaba mucho más afilado que mi triste arma. Me terminé el puré y volví a mi batería de preguntas. La mujer era mortal, ¿verdad? La que nos ha traído la comida. Kieran asintió mientras cortaba su carne asada en trocitos perfectos, que parecía ser todo del mismo tamaño. Así es. Entonces, debía de ser una descendente, una mortal de Solís. Solía preguntarme qué tipo de penurias había tenido que sufrir alguien en su vida para que quisiera apoyar al Señor Oscuro y al Reino Caído. Pero eso era antes de saber la verdad. Ahora me preguntaba qué penurias le habían hecho ver la verdad. «¿La gente que está aquí planea marcharse a Atlantia?», pregunté. «Veo que sabes sumar 2 más 2». «Sí, soy así de lista». Kieran arqueó una ceja. «Entonces, ¿tengo razón? ¿Por qué se van?» «¿Por qué querría nadie permanecer bajo el control de los ascendidos?» Bueno, eso sonaba como una razón bastante buena. ¿Pero por qué ahora? Más pronto que tarde. Los ascendidos se darán cuenta de que su doncella ha desaparecido, y vendrán a buscarte. Vendrán aquí, dijo Kieran, y hay demasiados partidarios de Atlantia en New Haven. Levanté los ojos hacia la chimenea ahora vacía, y pensé en todos los hogares llenos a lo largo de la calle por la que habíamos llegado. ¿Cuánta gente vive aquí? Varios centenares. ¿Hay sitio para ellos en Atlantia? Deslizó los ojos hacia los míos, y vi que estaba deduciendo que yo conocía su problema de espacio. Les haremos sitio. Me dio la sensación de que no era tan sencillo. Quería saber qué pasaría si no lograban llevarlos hasta allí a tiempo. Me callé antes de preguntarlo. No era mi problema. Sus problemas no eran míos. Por fin, después de unos 10 años, Kieran había terminado de cortar su comida. ¿Me prestas eso? Si es que has terminado, claro está. No estoy segura, pero ese último trozo es un poco más grueso que los otros. Giró la cabeza hacia mí despacio. ¿Te gustaría que te cortara la comida? ¿Te gustaría que te tirara de este banco? Soltó una risa grave. Cass tiene razón. Eres increíblemente violenta. No es verdad. Le apunté con mi tenedor. Es solo que no soy una niña pequeña. No necesito que nadie me corte la carne. Ajá. Me pasó el cuchillo y yo me apresuré a agarrarlo antes de que pudiera cambiar de opinión. No tardé ni de lejos lo mismo que él en cortar la carne tierna, pero tampoco le devolví el cuchillo cuando terminé. Lo mantuve en la mano izquierda mientras alineaba la comida con mi tenedor. ¿Dónde está todo el mundo? Viviendo la vida loca, supongo, contestó en tono algo nostálgico. Le lancé una mirada sombría, pero él ni se inmutó. Bueno, dije, alargando la palabra, para volver a lo que habíamos estado hablando antes de toparnos con Alastir. ¿Cómo llamas a los que tienen también sangre mortal? Los medio atlantianos, no sé. ¿Cómo me llamarían a mí? ¿Atlantiana? ¿De verdad? Comenté, al tiempo que agarraba uno de los panecillos. Eso hace que las cosas sean liosas. Para mí no. Puse los ojos en blanco. Le di un mordisco al pan y casi gemí de placer. Era súper mantecoso y tenía un toque dulce que no pude identificar del todo. Fuese lo que fuese, era maravilloso. La cantidad de sangre que alguien tiene no define a un atlantiano, explicó Kieran. Los elementales no son más importantes que lo que no lo son. No estaba segura de creerme eso. Si los elementales eran más poderosos, vivían más años y habían sido creados por los hijos de los dioses. ¿Los cambiaformas tienen vidas más largas? Me da la impresión de que los Wolven sí. Es verdad, vivimos más. Suspiró, levantando su taza. Y ellos también. ¿Cuánto suelen vivir? Me limpié los dedos con un paño y luego estiré la mano para desenvainar mi cuchillo estropeado. Más de lo que podrías comprender. Siguió mirando al frente masticando despacio.
Puedo comprender un tiempo muy largo. Los ascendidos viven para siempre. Los atlantianos, bueno. Los del linaje elemental prácticamente también. Dejé el cuchillo torcido sobre la mesa y deslicé el otro debajo de ella para meterlo en la vaina. No existe nada que viva para siempre. Puedes matar a cualquier cosa si lo intentas con el ahínco suficiente. Muy orgullosa de mí misma, pinché otro trozo de carne. Supongo que sí. Sin embargo, por mucho que lo intentes con ese cuchillo que acabas de virdar, comentó, y yo abrí los ojos como platos, no podrás matar a Cass con él. Giré la cabeza hacia Kiran, no planeo matarlo con él. Eso espero. Me miró por el rabillo del ojo. Es probable que solo consiguieras que te tomara más cariño. Sacudí la cabeza. Voy a ignorar esa posibilidad tan inquietante. Ignorar algo no lo hace menos verdad, Penélope. ¿Por qué me llamas Penélope? ¿Por qué tienes tantas preguntas? Entorné los ojos con suspicacia. ¿Por qué no puedes responder a mi pregunta y ya está? Kiran se inclinó hacia mí, bajó la barbilla. Los motes suelen reservarse para los amigos. No creo que nos consideres amigos. Lo que dijo tenía tanto sentido que no supe muy bien cómo responder. Cuando lo hice, dudé de que le hiciera muy feliz descubrir que era otra pregunta. ¿Como lo de que los atlantianos solo comparten sus segundos nombres con amigos? Con buenos amigos, sí. Me estudió durante un momento. Supongo que eso te lo ha contado Castiel, sí. ¿Y ha cambiado algo para ti? No le respondí, porque todavía no entendía por qué era importante para mí. O quizás sí lo entendía, y era solo que no quería reconocerlo. Kiran no insistió y terminamos lo que nos quedaba de comida en silencio. No hacía más que mirar hacia la puerta abierta. No era que buscara a Castiel, pero estaba buscando a cualquiera. Las pocas personas que habían estado al fondo de la sala habían desaparecido casi por completo. Supuse que Kiran se alegraba del respiro, pero por desgracia para él fue breve. ¿Sabes lo que no entiendo? Otra pregunta más, musitó, soltando un suspiro absurdamente sonoro. Fingí no oír su comentario. Alastir ha dicho algo interesante sobre mis padres. Yo debo de ser la segunda generación, ¿no? Puesto que, por lo que sé, ninguno de mis padres era de sangre pura, ni nacidos en Atlantia. Le dije, pero la reina Eliana sabía lo que yo era. Dejé la frase en el aire y fruncí el ceño. En realidad no tenía ni idea de si los ascendidos sabían lo que era antes o después del ataque de los demonios. Sobrevivir a un mordisco de demonio y no transformarme sí debió de ser una pista clarísima para la reina Eliana. ¿Qué? Me instó Kiran. Yo no recuerdo que nadie se refiriera a mí como la doncella o la elegida antes de que mis padres fallecieran, pero era muy pequeña y tengo pocos recuerdos. Y lo que recordaba de la noche del ataque de los demonios, no podía confiar en su veracidad al 100%. No sé cómo se enteraron de lo que yo era, si fueron mis habilidades antes del ataque o si fue después. ¿Y no recuerdas qué fue lo que incitó a tus padres a abandonar la capital? Recuerdo oírlos decir que querían una vida más tranquila, pero ¿y si sabían lo que me ocurriría? ¿A todos sus hijos? Entonces, ¿querían escapar de los ascendidos? Kiran bebió un sorbo. ¿Es una posibilidad? Miré otra vez hacia las puertas. ¿Alastir se dedicaba a repatriar a atlantianos que se habían quedado atascados en Solís? Sí, pero si tus padres eran de primera generación, si no eran conscientes de lo que eran, dudo que hubieran sabido cómo contactar siquiera con alguien como Alastir. ¿Cómo hubieran contactado con él? Me volví otra vez hacia él. Hubiesen tenido que conocer a alguien que conocía a alguien que conocía a alguien, y a través de la cadena entera de personas, hubiesen tenido que confiar por completo en todas y cada una de ellas. Teniendo en cuenta cómo se trataba a los descendentes, no podía imaginar que alguien pudiese tener ese tipo de confianza. Pero aún así, ¿y si habían estado buscando a alguien como Alastir? ¿Y si se habían marchado sin saber siquiera que había otras personas ahí fuera que podían ayudarlos? ¿Hubiese cambiado eso el resultado final? Era probable que sí. Alastir dijo otra cosa interesante, comentó Kiran, que ninguno de mis dos padres había acabado siendo utilizado para crear a más vampiros, a menos que sabía dónde quería ir con eso. Sea como fuere, volvemos a mi pregunta original. Sí, musitó. Si mis padres eran de primera generación, entonces yo sería de segunda. Deslizó la mirada por mi rostro. Pasó por encima de las cicatrices sin tan siquiera abrir un poco más los ojos.
Suponiendo que los dos fueran tus padres, sí. Yo casi aseguraría que tus habilidades te harían de primera generación, pero es posible que seas de segunda. Y todos los atlanteanos tienen ojos dorados de algún tipo o tono, dije, y estoy segura de que puedes ver que yo no tengo ojos dorados. No, eso es verdad, pero nunca he dicho que todos los atlanteanos tengan los ojos dorados. Dije que la mayoría los tienen. Me corrigió Kiran, jugueteando con el tenedor. Los cambiaformas no, y no tienen un único color de ojos, como tampoco lo tenían algunos de los otros linajes que creíamos que habían desaparecido. Añadió. El tenedor se inmovilizó entre sus dedos. A lo mejor nos equivocamos al asumir que algunos de los linajes más antiguos han dejado de existir. Tal vez tú seas prueba de ello. Capítulo 9. ¿Crees que puedo ser descendiente de alguno de los otros linajes? ¿O una cambiaformas? Un millar de pensamientos abarrotaron mi mente de golpe. No puedo cambiar de forma. Quiero decir, no lo he intentado. ¿Debería? Arrugué la nariz. Mejor no. Con la suerte que tengo, mi otra forma sería un barrat. Me estremecí. Los barrats eran ratas del tamaño de un oso pequeño. Kiran me miró intentando reprimir su sonrisa. Tienes una memoria muy selectiva. Dije que la mayoría pueden cambiar de forma, pero no todos, y sería muy dudoso que un descendiente del linaje de cambiaformas, incluso de primera generación, fuera capaz de hacerlo. Perdona, me quedé solo con todo eso de poder cambiar de forma. ¿Qué pueden hacer los otros? Los que no cambian. Algunos tienen unos sentidos superiores, habilidades mentales, como a menudo les pasa a los de una línea elemental, como ser capaz de predecir el futuro o saber cosas sobre la gente. Asintió. Se me vino a la cabeza de inmediato la mujer de la perla roja. Habría sabido demasiado para ser alguien a quien no había visto en la vida. En su momento me había preguntado si sería una vidente, pero me había parecido más probable que hubiera estado trabajando con Castiel. Sin embargo, había dicho algo. Entonces me había sonado extraño, virtualmente sin sentido. ¿Qué había sido? Eres como una segunda hija, pero no del modo que quieres dar a entender. ¿Habría querido decir segunda hija como en segunda generación? Fuera como fuese, con mis habilidades, tendría sentido que descendiera de ese tipo de linaje. Ser capaz de percibir lo que otras personas sentían era un sentido superior. ¿Y los otros linajes? Pregunté. Los que desaparecieron. La cabeza de Kiran giró de golpe hacia la puerta. Yo seguí la dirección de su mirada, pero al principio encontré la zona desierta. No obstante, en cuestión de segundos apareció él. El aire que había inspirado se atascó de algún modo en mi pecho cuando vi a Castiel, irritada por la reacción y al mismo tiempo algo asombrada por la idea de que solo ver a alguien pudiera provocarme semejante reacción física. Tuve que admitir que estaba imponente, deslumbrante, vestido con túnica y pantalones ceñidos negros, con una gruesa capa revestida de piel echada sobre los hombros. Al caminar, la capa se abría para revelar ambas espadas cortas, envainadas cerca de las caderas, sus letales puntas afiladas alejadas de sus brazos, y los filos de sierra pegados a sus costados. El viento había retirado el pelo de su cara, afilando las líneas de sus pómulos. Castiel había dado solo unos pasos dentro del comedor cuando se giró hacia nosotros. Sus ojos encontraron los míos con una precisión infalible. El espacio que nos separaba pareció encogerse mientras me sostenía la mirada. Se me aceleró el corazón y me sonrojé. No recordaba haberme quedado dormida esa mañana, pero sí recordaba con exactitud cómo me había sentido con su brazo alrededor de mi cintura, su pecho a tan solo unos centímetros de mi espalda. Había sido una experiencia y hubiese sido perfecto si las cosas fueran diferentes. Si las cosas fueran diferentes, estaría ansiosa por vivir las muchas noches y mañanas que seguro que nos aguardaban. Un pulso intenso y casi doloroso rodó por mi interior. Los labios de Castiel se curvaron, solo un pelín. Supe que de estar más cerca vería ese hoyuelo en su mejilla derecha. Fue casi como si supiera dónde habían ido mis pensamientos. Aparté la mirada y en ese momento se me ocurrió algo.
Castiel sí que lo sabía. Me giré hacia Kieran para preguntarle algo en voz baja. ¿Puede, de algún modo, percibir lo que siento? No como yo, pero ¿de otro modo? Kieran inclinó la cabeza hacia mí. Sus oscuras cejas se fruncieron y luego se relajaron a medida que una sombra de diversión jugueteaba sobre sus labios. Oh, no. Me puse tensa. Supe por instinto que era muy probable que no me fuese a gustar la respuesta. Es verdad que los atlantianos de la línea elemental tienen sentidos físicos superiores, explicó. Su vista es mucho mejor de lo que cualquier mortal podría imaginar siquiera, lo que les permite ver con claridad incluso en las horas más oscuras de la noche. Eso ya lo sabía. Su sentido del gusto también está intensificado, así como su sentido del olfato, continuó, su sonrisa cada vez más amplia. Pueden oler el aroma único de una persona, y eso les dice muchas cosas sobre ella y sobre su cuerpo, dónde ha estado, qué es lo último que ha comido o a quién ha tenido cerca. Empecé a sentirme bastante aliviada. Todo eso no sonaba demasiado mal. En determinadas ocasiones pueden distinguir si una persona está enferma o herida, o justo lo contrario, como por ejemplo si alguien hizo una pausa, excitado. Y ahí estaba, lo que me temía. Castiel podía percibir la excitación. Un intenso calor invadió todo mi cuerpo y supe que tenía que estar tan roja como las hojas del bosque de sangre. Por todos los dioses. Eso explicaba cómo parecía saber exactamente cuando le estaba mintiendo acerca de sentirme atraída por él. Pero, ¿podía sentir eso desde la distancia? Lo dudaba. ¿Cómo es posible? Cada persona tiene un olor único. En determinados momentos el olor es más fuerte, en especial cuando uno está excitado. Desearía que dejaras de decir esa palabra, musité. ¿Por qué? No hay nada de lo que avergonzarse, respondió. Es probable que sea una de las cosas más naturales que existen. Natural o no, ahora sabía lo que se sentía al saber que alguien podía percibir algo tan íntimo. Me sentía como si las tornas hubiesen cambiado en mi contra. Levanté mi vaso y me bebí el dulce zumo. Solo los Wolven tienen sentidos más aguzados, lo cual me permite seguir rastros desde más lejos, añadió Kieran, durante más tiempo. Casi me atraganté con el zumo. La noche del bosque de sangre volvió a mí con todo detalle. Kieran había estado de guardia mientras me ayudaba a dormir. En ese momento había creído que Kieran estaba demasiado lejos para oír u oler nada. Casi grité una palabrota que hubiera escandalizado a Víctor y luego lo hubiera hecho reír. Siento curiosidad, dijo Castiel, y yo di un respingo sobresaltada. Ni siquiera lo había oído acercarse. ¿De qué están hablando ustedes dos para que Poppy parezca a punto de esconderse debajo de la mesa? De nada, me apresuré a decir. Solo le estaba contando que tiene sentidos físicos superiores, contestó Kieran al mismo tiempo que yo, como tu capacidad para ver mejor que ella y oler su excitación. Oh Dios, giré en el banco y le lancé a Kieran un puñetazo, pero él evitó mi puño con facilidad. Lo siento. Kieran no parecía arrepentido en lo más mínimo. Quería decir deseo. No le gusta la palabra excitación. Ten cuidado, Kieran, murmuró Castiel, al tiempo que detenía mi mano antes de que pudiera lanzarle otro puñetazo a su amigo. Lo siguiente es que amenace con apuñalarte. El Wolven sonrió. Estoy seguro de que eso ya ha ocurrido. Te odio, anuncié. Los odio a los dos. Castiel se rió bajito. Eso es mentira. Mis ojos volaron hacia los suyos y tiré de mi mano. Eso no puedes sentirlo. No mediante ningún tipo de sentido superior. No me soltó la mano. Pero te conozco de todos modos. Lo que sea que creas saber sobre mí está muy equivocado. Odio con todo mi corazón su mera existencia. Lo fulminé con la mirada. ¿Y puedes soltar mi mano, por favor? Y gracias. ¿Por qué crees que odias con todo tu corazón mi mera existencia? Sus ojos centellaron y un indicio de sonrisa jugueteó sobre sus labios. Y aunque me lo has pedido con gran amabilidad, me temo que si suelto tu mano, Kieran o yo correremos un grave peligro. Kieran asintió. Cobardes, bufé. Además, me gusta sujetar tu mano, reconoció Castiel. Succionó su labio de abajo sobre sus dientes, entre sus colmillos. Me importa un comino lo que te guste, y tampoco puedo creer que me esté preguntando en serio por qué te odio. ¿Tienes problemas de memoria? Creo que tengo una memoria muy impresionante, ¿no crees, Kieran? Hay muy pocas cosas que olvidas, confirmó el Wolven. Yo empezaba a echar humo por las orejas. Aparte del hecho de que me has mentido, me has secuestrado
y planeas pedir un rescate por mí. Me has tenido encerrada en una habitación el día entero. ¿En qué es mejor eso que lo que me hicieron los ascendidos toda mi vida? La calidez y la diversión se esfumaron bajo la mirada gélida de Castiel. Es mejor porque esta vez es por tu seguridad. Solté una carcajada ronca. ¿No es eso también lo que ellos decían? La diferencia, dijo, y un músculo se tensó en su mandíbula. Es que ellos te estaban mintiendo y yo no. Hay quien se arriesgaría a morir por vengarse de los ascendidos, aportó Kiran. Él intenta protegerte. ¿Para qué? Les lancé sendas miradas asesinas. ¿Para que siga viva el tiempo suficiente para utilizarme como moneda de cambio? Castiel arqueó una ceja, pero no dijo nada. La ira y la vergüenza eran una mezcla peligrosa. Estaba furiosa por haber estado encerrada todo el día, y avergonzada de saber que los dos hombres sabían cómo respondía a Castiel, lo fácil que mi cuerpo se rendía ante él. Son iguales que los ascendidos. Castiel no se movió. Kiran no dijo nada. El silencio se estiró tanto entre nosotros que me invadió una sensación de inquietud, y mi corazón empezó a latir con fuerzas redobladas. No debía de haber dicho eso. Lo supe en el mismo momento en que salió por mi boca, pero ya no podía retirarlo. Tengo que enseñarte algo, masculló Castiel, y le faltó un pelo para levantarme en volandas del banco. Empezó a andar, arrastrándome tras de él, su agarre sobre mi mano firme pero no doloroso. Tuve que hacer un esfuerzo por mantener el ritmo de sus largas piernas mientras cruzaba el salón de banquetes. No hay nada que puedas enseñarme que yo quiera ver. No querrás ver esto, nadie quiere, pero necesitas verlo. Confusa por esa afirmación, miré hacia atrás para ver a Kiran echarse hacia atrás. Los brazos apoyados en la mesa, sus largas piernas estiradas delante de él. Me saludó con la mano. Entonces hice algo que Ian me había enseñado una vez, algo que había visto a los guardias hacerse unos a otros, a veces en broma, otras enfadados. Se consideraba un gesto obsceno, y yo no lo había hecho nunca. Le enseñé a Kiran el dedo corazón. El Wolven echó la cabeza atrás y soltó una carcajada sonora y profunda. Castiel giró la cabeza hacia mí, las cejas arqueadas mientras sus ojos volaban hacia Kiran. «Quiero saber siquiera lo que acabas de hacer». «No es asunto tuyo», refunfuñé, las mejillas arreboladas. «Hoy estás de un humor maravilloso. Empiezo a dudar de tu capacidad de comprensión. Me has tenido encerrada en una habitación todo el día, ya lo sé». Me interrumpió, sin dejar de andar por la gran sala vacía. Hubiese preferido no hacerlo. Lo creas o no, la idea de tenerte confinada es algo que encuentro desagradable. Quería creerlo de verdad, pero no era tan ingenua. Entonces, es tan fácil como no hacerlo. Tosió una carcajada seca. ¿Y arriesgarnos a que escapes otra vez? ¿Sin preparación y sin protección? No lo creo. No me voy a escapar a... Castiel se rió de nuevo, esta vez igual de profundo que Kiran. Pensé que había bastantes probabilidades de que explotara contra él. Pero entonces entramos en la zona común. Había gente por ahí desperdigada. Y no tenía ni idea de lo que pensaban cuando nos vieran a Castiel y a mí pasar por su lado. Supuse que uno de nosotros, o los dos, teníamos aspecto de ir a la guerra. Más adelante, uno de los hombres que estaba al lado de la puerta la abrió para nosotros, y yo seguía sin saber a dónde nos dirigíamos cuando Castiel me llevó afuera. En cualquier caso, me alegré de que no me llevara de vuelta a la habitación. Estaba segura de que en ese caso perdería los papeles del todo. La nieve caía en una ligera y lenta cascada, algo más floja que antes. Costaba un poco andar por la capa de varios centímetros acumulada en el patio. ¿Por qué vamos hacia el bosque?, quise saber, al tiempo que me preguntaba si debía preocuparme, aunque sabía que muerta no le servía de nada. No vamos muy lejos. Castiel había ralentizado el paso para que pudiera caminar a su lado. Me miró de reojo. ¿Tienes frío? Sacudí la cabeza. No estaremos aquí fuera demasiado tiempo, comentó. Mientras caminábamos, levanté una mano, momentáneamente distraída por la nieve. Observé cómo caía y se derretía sobre mi piel. Después de unos instantes me percaté de la intensa mirada de Castiel sobre mí. Cerré la mano y la dejé caer a mi lado. «¿En Macedonia nevaba, no?», preguntó en voz baja cuando llegamos al borde del bosque. «¿Pudiste disfrutarlo siquiera?». Hubiese sido impropio que una doncella correteara por la nieve. Fruncí el ceño cuando nos adentramos entre los árboles. La nieve salpicaba grandes zonas del suelo del bosque
y estaba apilada en montones más altos donde había aberturas entre los árboles. Unas cuantas veces que logré salir a hurtadillas de noche sí la vi, pero no con frecuencia. Un par de veces con Ian, una con Tawny. Tawny. Me dolió el corazón al pensar en ella. Casi deseé no haberlo hecho. Por todos los dioses la echaba de menos. Era la segunda hija de un comerciante próspero, entregada a la corte real a los 13 años durante el rito. La habían asignado a ser una especie de acompañante para mí, pero se había convertido en mucho más que eso. A menudo me preocupaba de si nuestra amistad no era más que una tarea, una obligación para ella. Pero ahora sabía que no era así. Ella me tenía un aprecio genuino. Todo el mundo parecía salir a ver la nieve, continué. Así que salir sin que me vieran no siempre era factible. Es una pena. Hay pocas cosas más pacíficas que estar fuera rodeado de nieve. Los pasos de Castiel se ralentizaron y luego se paró. Me soltó la mano. Con la palma aún cosquillosa por el contacto con él, crucé los dedos delante del pecho mientras él se agachaba. ¿En Atlantia nieva? En las montañas sí. Levantó una pesada rama y luego barrió la delgada capa de nieve de lo que parecía una puerta de madera embutida en el suelo. Mi hermano y yo nos escapábamos con frecuencia a las montañas cuando sabíamos que estaba nevando. Kieran venía con nosotros a menudo, lo mismo que otros, a veces. Tiró de un gancho de hierro para levantar la puerta. Sé hacer buenas bolas de nieve. Miré un agujero poco iluminado. Unos escalones de tierra y piedra cobraron forma entre las sombras. Ian me enseñó a hacer bolas de nieve, pero no he tirado una desde hace años. Levantó la vista hacia mí, una leve sonrisa en los labios. Apuesto a que eres de las que aprieta tanto la nieve que deja verdugones cuando impactan contra alguien. Mis labios se curvaron un poco, pero aparté la mirada. Me dio la impresión de que la máscara del príncipe se había agrietado un pelín para mostrar una pizca de Castiel, o aún otra máscara más. Lo sabía, murmuró. Luego se aclaró la garganta. Me topé con Alastir antes de entrar en el salón de banquetes. Me dijo que había hablado contigo. Así es, durante unos minutos. Lo miré de reojo. Kieran también estaba. Lo sé. No me quitó el ojo de encima. ¿Qué opinas de Alastir? Lo pensé durante unos instantes. Parece agradable, pero tampoco lo conozco. Levanté los ojos hacia él. Kieran dijo que tienes mucha relación con él. Lo conozco padre para Malik y para mí, incluso para Kieran. Cuando quería hacer algo y mi madre decía que no, y mi padre preguntaba qué había dicho mi madre, apareció una leve sonrisa, con lo que su respuesta solía ser también que no. Como es obvio, entonces acudía a Alastir. Y al que decía, solía decir que sí. Y si era algo imprudente o si pensaba que podría tener problemas, me seguía, explicó. Alastir te encontró muy inesperada. Creo que ya le habías advertido de que no tengo pelos en la lengua. Al parecer no le advertí lo suficiente. Respiré hondo. ¿Todavía estoy en peligro con él? Con suerte, no por mucho tiempo. Castiel se giró hacia los escalones de tierra. Pasó otro largo momento. Sé que odias que te encierren en una habitación recluida. No era mi intención dejarte ahí durante tanto tiempo. No dije nada de lo que quería decir y me limité a mirar su hombro. Tenía que hablar con la señora Tullis acerca de su marido. Continuó, la voz suave, sobre por qué lo que ocurrió tenía que ocurrir. Con la boca seca de repente, levanté la vista hacia él. Estaba disgustada. Como era de esperar. No podía creer que su marido hubiese tomado parte en todo aquello. No creo que me creyera en realidad. Echó la cabeza hacia atrás y guiñó los ojos para protegerlos de la nieve que se colaba entre los árboles. Ni siquiera puedo culparla por dudar de lo que dije. ¿Cuántas veces le han mentido los ascendidos? Hablar con ella me llevó más tiempo del que esperaba. Sentí una pizca de culpa. ¿Cómo? ¿Ahora está bien?, pregunté. Hice una mueca. Por supuesto que no estaba bien. Su marido estaba muerto. Le di la opción de quedarse con la gente de New Haven, y le prometí que no sufriría ningún daño. También le dije que si quería podía proporcionarle pasaje seguro a otra ciudad. Bajó la barbilla. Tiene que decidir y hacérmelo saber. Espero que elija quedarse, susurré. Yo también. Soltó un suspiro áspero. ¿Ves los escalones? Asentí. Baja entonces, yo te sigo. Vacilé un instante y tragué saliva con esfuerzo.
No me daba miedo la oscuridad ni los túneles, pero nunca he estado bajo tierra antes. No es como estar por encima. ¿En serio? Le lancé una mirada seca. Él se rió y el sonido fue suave y real. Vale, no es como estar al aire libre, pero solo estaremos en un túnel estrecho, una distancia muy corta, y después olvidarás que estás bajo tierra. No estoy muy segura de eso. Ya verás que sí, insistió, su tono callado y serio. Lo miré a los ojos un segundo, luego solté el aire y asentí. No tenía ni idea de lo que estábamos haciendo, pero sentía curiosidad. Siempre sentía curiosidad. Con cuidado bajé las escaleras, deslizando las manos por las paredes húmedas y frías. Cuando llegué abajo, intenté no pensar que estaba bajo tierra. Di unos pasos cautelosos hacia adelante. Unas antorchas encendidas y espaciadas cada pocos metros proyectaban una tenue luz sobre el suelo de tierra y piedra y el techo bajo. Continuaban hasta donde alcanzaba la vista. No hacía tanto frío como esperaba. La puerta se cerró con un clic y entonces Castiel aterrizó a mi lado. Me giré preguntándome si había saltado, pero él se giró hacia mí. De repente estábamos pecho con pecho. Bajo el intenso olor de la tierra percibí su tenue aroma, a pino y especias. Mis ojos se encontraron con los suyos y me apresuré a apartar la mirada, inquieta por todo. ¿Qué es esto?, pregunté, con la esperanza de que mi voz sonara más estable de lo que la sentía. Es algo diferente para cada uno. Castiel pasó por mi lado. Su hombro y su cadera rozaron contra los míos. Supe que el escalofrío no tenía nada que ver con el entorno. Su mano se cerró una vez más en torno a la mía, y la chispa de su piel contra mi piel recorrió todo mi brazo. Para algunas personas, este es un lugar de reflexión, dijo, mientras empezaba a andar de nuevo. Me pregunté si él sentía esa corriente de energía. Continuamos por el túnel. Para algunos es un lugar en el que ser testigos de lo que muchos se esfuerzan por olvidar. Las sombras que teníamos delante desaparecieron cuando el túnel llegó al final. Varios escalones bajaban hacia un espacio que se abría a lo que parecía ser algún tipo de cámara circular con techos altos y... Dios mío, tenía que ser tan larga como la fortaleza en sí. Docenas y docenas de antorchas sobresalían de la piedra para iluminar las paredes de toda la sala. Solo el centro estaba en sombra. Entre la penumbra parecía haber varios bancos. Para muchos, esto no es más que un sepulcro, suelo sagrado. Castiel me soltó la mano. Uno de los pocos sitios en todo Solís donde aquellos que han perdido familiares a manos de los ascendidos pueden llorarlos. Antes de saber lo que hacía, ya me había puesto en marcha. Bajé los escalones y llegué al suelo de la cámara. Había pedestales cada 2 o 3 palmos y, sobre ellos, reposaban martillos y cinceles delgados. Fui hacia la derecha y deslicé los ojos por la pared, por lo que había grabado en la piedra. Había palabras, nombres, edades, algunos con epítetos, otros sin ellos. Al acercarme, vi dibujos tallados en la piedra, retratos hechos por manos hábiles y artísticas. Solté un suspiro tembloroso mientras seguía la curva de la pared. Los nombres, había muchísimos, fluían por toda la superficie, desde el suelo hasta el techo, pero las fechas fueron las que me hicieron un nudo en el pecho. Cada una marcaba el nacimiento y luego la muerte. Cuando me di cuenta de que muchos compartían la misma fecha de fallecimiento, el nudo subió hasta mi garganta, y luego, al reconocer esas fechas, los grabados de la pared se volvieron borrosos. Unas cuantas de las fechas de defunción eran esporádicas, algunas de hacía varios centenares de años, otras, sin embargo, eran solo de hacía una década, o de hacía 5 años, o del año pasado, o de hace un par de meses. No obstante, muchas otras tenían fechas que coincidían con los ritos del pasado. Y las edades de los fallecidos. Me llevé la mano al pecho. 2 años de edad, 7 meses, 4 años y 6 meses, 10 años, y así sucesivamente. Había muchísimos, miles y miles de niños, bebés. Son de los ritos, murmuré, rompiendo el silencio, mi voz gruesa y ronca. Muchos sí, pero otros son descendentes a los que mataron, contestó Castiel desde alguna parte detrás de mí. Algunos murieron de lo que los ascendidos denominan una enfermedad degenerativa, pero en realidad se debió a episodios de alimentación incontrolada. Cerré los ojos con fuerza mientras el señor y la señora Tullis
Se aparecían en el ojo de mi mente. Habían perdido a 2 hijos de ese modo. 2. Y algunos de los nombres, los que verás que no tienen fechas de fallecimiento, estaban más cerca de mí. Esos representan a los desaparecidos, personas que se supone que se han convertido en demonios o están muertas. Abrí los ojos y parpadeé para eliminar las lágrimas. Me acerqué más a la pared y alargué la mano para deslizar los dedos por las ranuras que representaban mejillas y ojos, pero me detuve. Abajo contra la pared había flores viejas y secas, algunas frescas, pequeñas joyas que centellaban a la luz de las antorchas, un collar, un brazalete, un anillo, 2 alianzas de boda, dispuestas de manera que una se solapara con la otra. Me temblaba la mano al retraerla de vuelta al pecho. Me paré delante de un animal disecado, un oso viejo con un lazo pálido como corona. Me ardía la garganta. Esta es solo una pequeña fracción de las vidas arrebatadas por los ascendidos. Hay grandes salas sin un solo espacio vacío para grabar ni un solo nombre más. Y estos son solo los nombres de los mortales asesinados. Cada palabra iba cargada de amargura. En Atlantia, unas paredes que se extienden más allá de donde alcanza la vista, llevan los nombres de nuestros caídos. Tragué saliva y abrí los dedos sobre mis mejillas. Me sequé las lágrimas sin apartar los ojos del oso. Yo no estoy libre de culpa. Estoy seguro de que he provocado que se tallaran nombres en paredes diferentes, pero no soy como ellos. Habló en voz baja, y aún así, en esa inmensa sala resonó con eco. Nosotros no somos como ellos. Y todo lo que te pido es que la siguiente vez que pienses que soy igual que un ascendido, pienses en los nombres de esas paredes. Tenía las palabras, sé que no eres como ellos, en la punta de la lengua, pero no podía hablar. Apenas era capaz de mantener la compostura. Puedo prometerte que la inmensa mayoría de las personas a las que he matado, que han acabado en tumbas o clavadas a paredes, se lo merecían. No pierdo ni un momento de descanso pensando en ellas. Pero, ¿las inocentes? Castiel guardó silencio unos instantes. Cuando volvió a hablar, su voz sonó grave y afilada, como los cinceles que aguardaban unos dedos temblorosos por la pena. Las que se encontraban atrapadas en medio de algo, o murieron a manos de mis partidarios, ellas sí me quitan el sueño. Las Lawrence y Dafinas del mundo. Los Victors. Para, susurré, incapaz de moverme durante lo que pareció una pequeña eternidad. Castiel se calló y no supe si fue porque ya había dicho todo lo que necesitaba decir, o si fue un pequeño favor que me hacía. Cuando por fin fui capaz de moverme otra vez, me temblaban los labios. Seguí caminando, descubrí flores más frescas, fechas más recientes, y más nombres comunes, y muchísimos, demasiados periodos de tiempo muy cortos, y también muchas fechas sin final. No supe cuánto tiempo estuvimos ahí, pero sentí que tenía que recorrer hasta el último centímetro de la sala, ver cada nombre que podía leer, grabarme todos los posibles en la memoria, y ser testigo, igual que habían hecho muchos otros, de esa horripilante y dolorosa pérdida de vidas. Castiel había tenido razón cuando dijo que aquello era algo que nadie quería ver. Yo tampoco quería, pero tenía que verlo. Nadie podía inventar esto. Era del todo imposible. Despacio di la vuelta. Castiel estaba de pie a la entrada. ¿Has terminado? Me sentía como si acabara de pelear contra una legión de demonios, pero asentí. Bien. Esperó a que me reuniera con él, antes de subir las escaleras. Ninguno de los dos habló hasta que emergimos para descubrir que hacía largo rato que el día había dado paso a la noche. Observé cómo cerraba la puerta y arrastraba la rama sobre ella. ¿Por qué retiraste los cuerpos de la pared del salón?, pregunté. Siguió arrodillado. ¿Acaso importa? Sí, susurré. Levantó la cabeza, la vista perdida en la extensión de nieve iluminada por la luna. No te mentí cuando te dije que ayudaba a los maldecidos por un demonio a morir con dignidad. Lo hacía, porque creo que debería haber dignidad en la muerte, incluso para aquellos a los que odio. Era algo que había olvidado en mi enfado y en mi... Se interrumpió. Luego me miró. Tú me recordaste que, como Hawke, yo creía en eso. Como Hawke. Gracias, murmuré con voz ronca. No estaba segura si le daba las gracias por recordar o por enseñarme lo que jamás querría haber visto pero necesitaba ver. Le dio la cabeza mientras me miraba. Luego se levantó. Vamos, dijo con voz queda.
Tenemos muchas cosas de las que hablar antes de que sea demasiado tarde. Su proposición no era una proposición. Nuestro futuro en realidad no existía. Sin embargo, no dije nada mientras caminábamos de vuelta hacia la fortaleza, como tampoco me resistí cuando me tomó de la mano otra vez. No tenía ni idea de por qué lo hacía. Dudaba mucho de que fuese porque le diera miedo que escapara. A lo mejor solo le gustaba darme la mano. A mí me gustaba que me diera la mano. El último en hacerlo con tanta frecuencia había sido Ian, y eso había sido solo cuando no había nadie cerca. En cualquier caso, no era la misma sensación para nada. Tal vez me gustaba tanto porque mi mente seguía en esa cámara. No, esa cripta sin cuerpos, entre toda esa gente que no volvería a darle la mano a nadie. Quizás fuese porque mi mente seguía llena del momento en el que Castiel recordó una parte de él que era Hawke. No hablamos durante todo el camino de regreso a la fortaleza, ni hasta la habitación. Una vez dentro, me condujo hacia la chimenea y me quedé ahí de pie, dejando que el fuego caldeara mi piel helada. ¿Partiremos mañana?, pregunté rompiendo el silencio. La tormenta está amainando, pero las carreteras tendrán que despejarse un poco. Unos copos de nieve se derritieron y desaparecieron en los oscuros mechones de su pelo, mientras miraba hacia la ventana que se sacudía bajo el viento huracanado. Este viento debería ayudar con eso, y es posible que derribe toda la fortaleza si sigue así durante una noche más. Me reí con ganas. Acababa de recordar el cuento que me había contado Ian una vez. Castiel me miró asombrado. Perdón, me disculpé. Es que estaba pensando en un cuento que Ian oyó una vez, sobre un lobo que soplaba para derribar las casas de unos cerdos. Por alguna razón, he pensado en un Wolven haciendo justo eso. No tienes por qué disculparte, me tranquilizó. Cuando estás callada y seria eres preciosa, pero cuando te ríes, rivalizas con el amanecer sobre las montañas Cotos. Sonaba tan sincero como si de verdad lo dijera en serio. No lo entendía. ¿Por qué dices cosas como esas? Sus ojos buscaron los míos. Porque es verdad. ¿Verdad? Me eché a reír. Me aparté del fuego. El ardor había regresado al fondo de mi garganta y amenazaba con sobrepasarme. ¿Añadirás mi nombre a las paredes cuando me entregues a los ascendidos? En algún momento moriré, esa es la verdad. Así que no digas cosas como esas. Pero esa no es la verdad, para nada, insistió. Sus ojos captaron mi mirada y se quedaron ahí. Por eso tenemos que casarnos. ¿Por qué estás tan empeñado en lo del matrimonio?, le pregunté. No tiene ningún sentido. Claro que lo tiene. Es la única forma de que yo pueda conseguir lo que quiero y asegurarme de que conservas la vida. Con suerte, podrás vivir una vida larga y libre.